En un museo de Creta se encuentra un disco de arcilla extrañamente marcado que ha provocado más de un siglo de controversia. Algunos dicen que es uno de los textos más asombrosos jamás encontrados. Un mensaje críptico de 3000 años de antigüedad de una civilización antigua. Otros afirman que es demasiado bueno para ser verdad. Este es el disco de Festos. Aproximadamente 2 centímetros de espesor y alrededor de 16 centímetros de diámetro. Está hecho de arcilla al horno de fuego. Sus dos lados están cubiertos con inscripciones hechas con una tecnología miles de años antes de su tiempo. Este disco es único. Es el único objeto que conocemos que se parece a eso. Hay 242 símbolos extraños, desde hombres con pelo mohicano hasta figuras retorcidas, pájaros, peces y otras formas crípticas. Vestos dice que es uno de los grandes misterios de la Edad del Bronce, y aún no hemos podido decodificarlo. Pero ahora, después de más de un siglo de debate, una nueva investigación puede haber dado los primeros pasos para revelar sus secretos. ¿Qué significan estos extraños símbolos? ¿Para qué sirve el disco? ¿Es genuino? El misterio de la descarga de Festos comienza en la isla de Creta en Grecia, un lugar impregnado de historias mitológicas de una civilización perdida llamada los minoicos. Las leyendas antiguas cuentan la historia de su gobernante, el rey Minos. Debajo de su palacio, construye un vasto laberinto para encarcelar a una bestia temible llamada Minotauro. El Minotauro era esta aterradora mitad hombre, mitad toro criatura. Y era una especie de flagelo de cualquiera que viniera a visitar Minas. Básicamente serían comidos por este Minotauro. La criatura y la civilización detrás de ella se consideraban poco más que leyendas griegas antiguas. Mucha gente pensaba que era mitología, que tal vez eran solo personas míticas. Pero en 1900, cerca de la costa norte de la isla, el arqueólogo británico Arthur Evans hace un descubrimiento que lo cambia todo. Las ruinas de un vasto palacio minoico de 4000 años de antigüedad. Es realmente un gran negocio para los arqueólogos. Esta es la primera vez que descubrimos que en realidad son una civilización real. No son solo una mitología inventada. Transformó nuestra comprensión de lo que las civilizaciones mediterráneas eran capaces de hacer en este momento. El sitio se llama Nases y tiene vínculos intrigantes con las antiguas leyendas. Cuando Arthur Evans comenzó las excavaciones en Nases, se da cuenta de que hay muchos símbolos de toros. Él entendió que, oye, este puede ser un lugar asociado con la historia de Minotaur. Es una civilización antigua previamente desconocida y extraordinariamente sofisticada. Existía en un momento en que el logro culminante de la mayoría de las otras sociedades europeas es la construcción de chozas de madera y círculos de piedra. Así que a menudo vemos a los griegos como la base, efectivamente, de la civilización europea. Así que esto es incluso los precursores de eso. Y también es la primera ciudad de la civilización europea. Así que sabemos que el urbanismo comienza efectivamente en Nases en Europa. Así que este es también un lugar donde se encuentran muchas primicias de manera efectiva. Pero hay más por venir. En 1908, el arqueólogo italiano Luigi Penny excava un segundo complejo de palacios minoicos en el sur de la isla. Se llama Festos. Una noche, el capataz de Penny se encuentra en un pequeño disco de arcilla que yacía en las ruinas. Los símbolos extraños que cubren su superficie son diferentes a todo lo que Penny ha visto. Pero este disco es excepcional en todos los sentidos. Normalmente, tales tabletas para escribir se habrían formado de arcilla húmeda y luego, cuando tenían cuernos de cuero, se habrían escrito y simplemente se habrían dejado secar al sol. El disco era muy diferente. Este disco, en primer lugar, estaba horneado, por lo que en lugar de secado al sol, en realidad se disparó. Es la única tableta de arcilla minoica que se ha disparado en un horno. Y eso es solo el comienzo porque hay algo notable en los símbolos. La mayoría de la escritura en este momento estaba inscrita en la arcilla. Pero los símbolos en el disco Festos han sido estampados. El hecho de que fue impresionado por el sello también se ha considerado un descubrimiento único y algunos arqueólogos han llamado a esto quizás la evidencia más antigua o la primera de un tipo de imprenta. Literalmente no hay nada como él en el mundo antiguo, dado el cuidado que se tuvo en él, el grado de su disparo. Todas estas cosas significan que este era un objeto especial que se consideraba digno de tratamiento y preservación. Especiales. ¿Qué podría haber valido la pena todo este esfuerzo? ¿Podría la respuesta estar en la decodificación de estos extraños símbolos? Durante más de 100 años, la gente ha estado tratando de descifrar lo que está exactamente en ese disco. ¿Es un lenguaje? ¿Es solo una forma de simbología?
¿Es otra cosa? Así que la gente ha venido de todo tipo de orígenes. Desde descifradores de código a lingüistas a clasicistas a arqueólogos a historiadores. Todos, efectivamente. ¿Quién tiene algún conocimiento en experiencia relacionada con el mundo antiguo y los códigos en general? Ha tratado de determinar realmente qué hay exactamente en ese disco. Ha habido una serie de interpretaciones. Podría haber sido un juego antiguo, tal vez una especie de backgammon o algo así. Otra interpretación es que se utiliza para algún tipo de propósito astronómico o astrológico. Pero una teoría obvia ha ganado más tracción entre los expertos que cualquier otra. Lo más probable es que sea algún tipo de lenguaje. Si se trata de un idioma localizado o un idioma un poco más extendido es discutible. Pero parece ser algo destinado a ser leído, o al menos tal vez incluso anunciado a una audiencia. Pero los expertos ni siquiera podían ponerse de acuerdo en qué dirección deberían leer este lenguaje. Los arqueólogos inicialmente pensaron que comenzaste desde el interior del disco y leíste en un patrón de remolino que salía a los bordes exteriores. Pero luego, cuando miraron más de cerca los símbolos, parecían estar más llenos y difíciles a medida que te mueves desde el borde exterior-interior. Así que los estudiosos ahora piensan que es más probable que fuera rojo trabajando desde afuera hacia adentro. Pero, ¿qué dice realmente? Hay 242 impresiones en el disco usando 45 símbolos únicos. La mayoría de los alfabetos tienen muchos menos símbolos que la descarga de Festos. Así que los expertos piensan que probablemente no sea un alfabeto. Pero tiene muy pocos símbolos y demasiadas repeticiones para ser una escritura pictográfica, donde un símbolo puede representar una palabra completa, como jeroglíficos egipcios o cuneiformes babilónicos. En cambio, los expertos sospechan que la escritura Festos es lo que se conoce como un silabario, en el que los símbolos representan sílabas como do, re, mi. Las silabarías encajan bien con el número de símbolos en el disco, y ya sabemos que otro guión minoico las usa. Pero incluso si los expertos descubren qué tipo de escritura es, descubrir lo que realmente dice es un problema completamente nuevo. En términos de una traducción, necesitas algún tipo de piedra Rosette. La piedra Rosette es una antigua inscripción descubierta en Egipto en 1799 por soldados Napoleón. La piedra Rosette nos permitió entender los jeroglíficos. Tenía 3 escrituras paralelas, una en jeroglíficos, una en demótico y otra en griego antiguo. Y así fue posible actuar como una especie de clave para la traducción. Nunca se había encontrado un equivalente a la piedra Rosette para el disco Festos. Y un siglo de intenso esfuerzo por parte de los expertos lo ha hecho. No lo tradujo. Pero ahora, después de años de análisis, Gareth Owens, un erudito lingüístico británico, afirma haber resuelto al menos parte del enigma. Lo que Owens ha hecho es tratar de encontrar un texto paralelo. Algo más que tenga una función similar o que tenga un tipo de texto similar. Pasando. Buscar otros ejemplos en otros idiomas es una especie de proceso natural. Owens ha emparejado una secuencia de símbolos en el disco con un patrón de símbolos en artefactos religiosos minoicos que se cree que son una oración. También ha identificado otro patrón de símbolos en el disco, repetido 3 veces, como un canto, que es similar a un patrón de símbolo cretense más antiguo que significa diosa madre. Su teoría, el disco es una oración a la diosa madre. Esto encajaría bastante bien con lo que sabemos. La diosa madre era muy importante para la sociedad minoica. Así que tener algún tipo de dedicación, una oración para ella, parece ser lógico. Vemos algo de repetición en este disco, como lo harías en una oración. Y el hecho de que sea arcilla horneada parece indicar que es un artículo de alto valor. Y así, tener una razón religiosa de por qué tienes este disco, creo, tiene mucho sentido. Pero el problema con todas las teorías sobre el disco es que nunca se ha encontrado nada como esto. Los extraños símbolos, el uso de sellos miles de años antes que nadie, el hecho de que es la única tableta disparada por horno, el ministerio que nadie ha producido, parece fuera de lugar y fuera de tiempo. Y eso ha provocado controversia en el mundo de la arqueología sobre esta antigua reliquia. La singularidad de este objeto es que esperaríamos encontrar más de estos objetos, porque si se hace en arcilla, que es un material relativamente duradero que plantamos, la sospecha ha recaído sobre una persona en particular. En Festos, el director del sitio Louis Dupenier tiene un fuerte motivo para evocar una falsificación. Lo que Arthur Evans estaba encontrando al norte en Nases era bastante sensacional. El supuesto trono del rey Minos Pleistos, en comparación, es un complejo palaciego relativamente humilde que tenía
Hasta el hallazgo del disco del Pleistoceno, no proporcionó nada realmente sensacional para los medios de la época o para el crédito de Luigi Penie. El disco definitivamente pone la vista de Festival de Penie en el mapa. Eleva inmensamente su perfil arqueológico. Y ese no es el único detalle que proyecta una sombra sobre Penie. Lo que es particularmente preocupante es que Penie también fue responsable de las antigüedades en Florencia, en Italia y el museo allí. Y en sus colecciones había un notable disco etrusco conocido como la Descarga de Milano. El disco es circular. Hay un conjunto de símbolos grabados en forma helicoidal o espiral, que se ve asombrosamente similar al disco de Dosis de Fase. Hermie tiene medios, motivos, oportunidades e incluso inspiración. Caso cerrado. Nada sobre este objeto único es tan simple. Décadas después del descubrimiento del disco, aparece otra reliquia. En 1934, se encontró un hacha. Este hacha de bronce en realidad tenía una simbología que era muy similar a lo que se encontraba en el disco. Es conocido como el hacha Arcolaori. Corriendo por el centro del hacha hay una serie de símbolos inusuales. Algunos parecen extrañamente similares a los símbolos en el disco Festos. Una planta, una forma de T, un símbolo en forma de I. Y lo más sorprendente de todo, un hombre con el pelo puntiagudo apoya el argumento de que este era un disco auténtico, que este tipo de símbolos eran símbolos que al menos alguien de esta región habría conocido. La pregunta es, ¿cómo habría sabido Penie, si estuviera fingiendo el disco, hacer símbolos que aún no habían sido descubiertos oficialmente arqueológicamente? Esto podría dar fe de la autenticidad del disco. Pero Penie, como alguien activo en arqueología en Creta, podría haber encontrado en varios objetos que nunca habían sido catalogados. Se puede argumentar de cualquier manera. ¿Falso o no falso? Creo que es real. Creo que la simbología que se ha encontrado después de este disco, el hecho de que sea muy similar a él y en el momento del descubrimiento no fueran símbolos conocidos, me indica que es real. Otros son menos seguros. El Faíst es uno de esos objetos raros y enigmáticos sobre los que es muy difícil hacer un juicio absoluto. Lo que a menudo he encontrado es cuando llamamos a algo una falsificación. A veces eso se debe en gran parte a que no podemos entender para qué se usó. No veo señales claras de que sea una falsificación, y ciertamente me gustaría creer que es real. La controversia sobre la autenticidad del disco se ha prolongado durante 100 años. No muestra signos de ser resuelto en el corto plazo.